un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, este es nuestro devocional en casa. Mi nombre es Milton, mi esposa Julieta, y junto con nuestra familia somos misioneros al sur de Colombia, en el Caquetá, en medio de los pueblos indígenas Coreguaje. Y bueno, tenemos en esta mañana el privilegio de poder compartir este devocional y de poder tener ese tiempo de la respuesta del Señor por medio de oración, por medio de este devocional y de estudio de su palabra. Recuerda también poder interactuar con nosotros por medio de la cajita de los comentarios y suscribirte también allí al canal si no lo has hecho, para que recibas todas las notificaciones que se están subiendo semana a semana. Hoy vamos a estar compartiendo un texto que encontramos sugerido en la lectura de la Biblia en un año por la Iglesia del Rey del Estado. Y el que nos corresponde el día de hoy, la historia que vamos a estar leyendo, meditando y respondiendo en oración, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58. El título que encontramos es Jesús enseña en Nazaret. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Este pasaje tiene una frase que es muy conocida, que es: no hay profeta en su propia tierra. Y el día de hoy queremos hacer énfasis en la causa de por qué Jesús no encontró esa acogida entre el pueblo de Israel, ese pueblo que había guardado la promesa del Salvador por tantos años. Y la causa la encontramos en el último versículo: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Esta es una palabra en la que vamos a estar pensando mucho el día de hoy en nuestro devocional. Y es también entender un poco el contexto de lo que venía pasando, y es que antes de que llegara a enseñar a los suyos, dice que estuvo enseñándole muchas parábolas en medio de la orilla también del mar. Dice que estaba enseñándole a mucha gente, pero por medio de parábolas. Estaban allí los discípulos y preguntaban: ¿por qué lo haces de esta manera? Y él decía: porque por la dureza de su corazón y porque no han querido creer, se enseña de esta manera. Y enseñó todo siempre haciendo la semejanza al reino de los cielos. Y cuando nos encontramos en esta porción que nos corresponde, dice que él ya se acercó a los suyos y les estuvo enseñando, les estuvo hablando la palabra expuesta, pero podemos ver cómo se ve allí, ¿no? Dice que por la dureza no quisieron escuchar. Antes preguntaban: ¿y quién es este? Este no es el hijo de tal, este no es el hijo de María, no es el hijo de José el carpintero y sus hermanos, y este por qué viene a enseñar. Entonces, poder ver lo que la Escritura en esta mañana nos quiere enseñar a través de lo que mostraban esos corazones, unos corazones de dureza y de incredulidad. Bueno, vamos a orar para seguir con este tiempo de acercarnos a la palabra del Señor. Señor, queremos agradecerte porque en tu palabra, Señor, tú nos muestras, Padre, nos muestras nuestro corazón. Como dice tu palabra, es como un espejo donde podemos asomarnos y contemplarnos, Señor, pero también donde tú nos ofreces la solución, que eres tú, Señor. Gracias porque nos permites conocerte cada vez más a través de tu palabra, permites nutrir nuestra fe a través de lo que allí nos enseñas, y oramos para que en este tiempo, Señor, tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender más acerca del caminar contigo en fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
veremos a nuestro Dios. En el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Bueno, y continuamos con este devocional en casa. Y la C significa confesión, de nuestra palabra casa. Podemos ver cómo en la palabra dice que el Señor había venido enseñando en parábolas. Y en el versículo 53 dice que sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ese lugar. Y luego dice que llegó a su pueblo, a los de su gente, a los que lo habían visto crecer. Y dice que les enseñaba en la sinagoga de ellos. O sea, no muestra que les estoy enseñando con parábolas, sino directamente la palabra. Les estaba hablando allí. Y que lo que causó en medio de ese momento fue, se maravillaron y decían, ¿dónde obtuvo sabiduría? Como preguntándose, ¿y de dónde sacó eso? Y después dice, no era el hijo del carpintero, que su mamá se llamaba María, y cuentan todos los hermanos. O sea, realmente lo conocían, sabían quién era el que estaba allí parado. Pero en vez de tener una reacción de, wow, este es el Hijo de Dios, este es el que venía, no, dice que en el versículo 57 dice, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice que allí no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y queremos en esta mañana confesar esa parte de la incredulidad. A veces, de pronto tú que nos escuchas por primera vez y no has entendido lo que el Señor ha hecho, creo que ese es el momento de decir, quitar esa incredulidad. El Señor ha venido llamándote, ha venido golpeando tu corazón allí, y poder entender que cuando la palabra es expuesta, nuestros corazones son transformados. Que podamos en esta mañana decir, queremos quitar esa incredulidad, quiero quitar esa incredulidad y de creer en lo que el Señor está haciendo por medio de su palabra y lo que nos viene enseñando. Y no ser como estos hombres allí y decir, ¿y este quién es? ¿Y este por qué nos enseña? Sino realmente entender que es la palabra de Dios la que viene transformando los corazones. Y posiblemente somos nosotros los que ya creímos, pero a veces no creemos en todo lo que el Señor nos viene diciendo. Y a veces dudamos en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y que en esta mañana podamos decir, Señor, ayúdame a tener menos incredulidad, ayúdanos a aumentar nuestra fe para creer lo que tú vienes haciendo. Entonces oremos confesando muchas veces que hemos sido incrédulos por la palabra de lo que nos ha enseñado, y oremos por aquellos que todavía no han conocido al Señor, para que el Señor siga llamándolos y puedan creer. Padre, tu palabra es expuesta a diario, Señor, y tu palabra es puesta para que podamos creer. Dice que tú eres el que hace el querer como el hacer, Señor. Y así como este grupo que estaba allí, que escucharon la enseñanza, que la reacción de cuando nosotros podamos predicar la palabra a aquellos que no la han escuchado no sea de incredulidad, sino que sea ese mover y ese despertar de su corazón y entender que tú eres el que está haciendo la obra, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de este mundo que tan a diario se ve cómo la incredulidad sigue creciendo hacia ti, y ayúdanos a ser luminares en medio de esta oscuridad. Y ayúdanos también a nosotros, Señor, que muchas veces no creemos en lo que tú vienes haciendo y a veces dudamos, como lo hacían muchas veces los discípulos. Perdónanos, Señor, porque a veces tenemos algunos rasgos todavía de incredulidad.
y fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe, como lo pedían los discípulos. Te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, aumentando nuestra fe para que podamos creer en lo que tú vienes haciendo. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Y otra de esas respuestas que debe provocar en nosotros cuando leemos la palabra del Señor, ya vimos la primera, confesar nuestro pecado. La segunda es adorar al Señor, es asombrarnos por lo que estamos viendo allí. Y algo que nos presenta muy hermoso el pasaje es como Jesús los dejó asombrados. A pesar de su incredulidad, no podían contener su asombro. Dice, por su sabiduría y por sus milagros. Y aquí están esos atributos de Dios, de cómo Dios es tan sabio, cómo Dios es tan poderoso, tan milagroso, que nos asombra cada día con eso que hace. Pero también está la misericordia, cómo Jesús, conociendo esos corazones rebeldes, va y les habla, va y les expone la palabra, va y les cuenta las parábolas sobre el reino de los cielos de los que ya venía hablando. Y cómo les da esa oportunidad de escuchar, esa oportunidad a esos corazones duros. Entonces, esta mañana, unámonos en oración, asombrémonos por ese Dios sabio, poderoso y misericordioso que nos ha mirado con tanto amor. Padre, te alabamos porque eres sabio, Señor, porque con sabiduría tú fundaste los cimientos de la tierra, Señor. Te alabamos porque ese Dios tan sabio que nos creó, tan sabio que ideó el plan de salvación, es el Dios al que podemos acercarnos, hablar con Él, rogarle sabiduría cuando la necesitamos. Gracias, Señor, porque eres un Dios en el que podemos encontrar respuestas, en el que podemos encontrar guía, consejo. Te alabamos, Señor, por tu sabiduría. Te adoramos, Padre, también por tu poder, porque eres un Dios que obra de manera milagrosa, aún en cada detalle. El solo hecho de que seas quien nos haya dado ese aliento de vida, eso ya es un milagro, Señor. Y luego pensar en todo lo que has hecho en nuestra existencia, Señor, todo lo que has hecho a través de la historia, vemos ese Dios milagroso y poderoso, y no hay otro como tú, Señor. Te adoramos, Padre Celestial, por tu misericordia. Porque aún, Señor, sin nosotros merecerlo, a ti te ha placido, Señor, darnos a conocer tu palabra, darnos a conocer quién eres, tu plan. Señor, danos a conocer cómo es ese reino de los cielos, Padre, que instaurarás, Señor. Gracias porque eres ese Dios maravilloso, tan grande, tan sabio, milagroso, misericordioso, Señor. Te adoramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus
continuando con nuestro acróstico, nos corresponde la S de súplica. Y es muy bonito ver, porque en los versículos anteriores dice que desde el capítulo 13 tenía que enseñándoles en parábolas. Y los discípulos les dice que por qué, y les dice que para que se cumpliera la palabra dicha, donde el profeta Isaías, que por la dureza de su corazón se iba a enseñar de esta manera. Pero luego en el versículo 53 dice que cuando estaba con los suyos, allí en el versículo 54 dice, y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga. Y no dice que les enseñó en parábolas o les enseñó tal enseñanza, no lo nombra aquí la escritura, sino que muestra que posiblemente le abrió la escritura. O sea, la misericordia del Señor no fue en cierta manera como enseñarle por medio de la parábola para que no fuera claro, sino que les enseñó, les habló de la escritura. Y por eso vemos la respuesta, ¿no?, de la gente que se maravilló y dijo, ¿quién es él? ¿Por qué está enseñando de tal manera? O sea, la escritura fue abierta, clara, delante de los ojos de ellos. Y en esta mañana queremos rogar por eso, por esa misericordia del Señor que muestra a diario, que se está mostrando la palabra tal y como es. Y rogamos para que nosotros diariamente podamos también estar exponiendo la palabra como es, viéndola como el Señor lo hizo de una manera clara, sencilla, y llegó a los suyos, que no recibió la respuesta, pero luego él dice que la siguió enseñando, que estaba allí, que hizo milagros, no sé qué, o sea, pues no hizo los muchos que quería, pero ver cómo esa gracia que el Señor pone en medio de este lugar la estaba dando a su pueblo, y que nosotros podamos estar compartiendo también con ese amor hacia los demás, no guardando nada, sino haciéndolo, abriendo las escrituras y mostrándolo tal y como es, como lo hacía el Señor a su pueblo. Y queremos orar en esta mañana por esas peticiones que podamos tener, que estemos pasando, por esas situaciones que podamos estar viviendo. No olvides colocar allí en el chat peticiones que podamos estar orando también por, y acompañándonos en oración por lo que puedas estar colocando allí. Entonces oremos y supliquemos al Señor para que diariamente podamos compartir ese mensaje. Padre, tú nos das el ejemplo de que cuando estabas allí en el pueblo, de los que te conocían, de los que sabían quién eras tú, de dónde habías salido, quiénes eran tus padres terrenales, tus hermanos, compartiste el mensaje claro, poderoso, tanto que fue el impacto en la gente que se maravillaron, pero a causa de la dureza del corazón, quisieron cerrar sus corazones y no ver las maravillas que tú estabas haciendo. Pues rogamos, Señor, para que tu palabra pueda llegar a todos estos corazones que tanto lo necesitan. Rogamos para que esos corazones puedan entender, para que tú seas moviendo, Señor, allí por medio de tu gracia, y seas abriendo esos corazones, seas preparando esos terrenos, para que cuando podamos compartir de tu palabra, no encontremos esa dureza, sino que se encuentren corazones preparados. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos, que cuando podamos compartir el Evangelio, a pesar de que puedan decir, ¿y quién es este?, vamos a entender que el mensaje que estamos trayendo es el mensaje de poder que proviene de ti. Y oramos, Señor, por todas estas peticiones, para que seas tú supliendo en la medida de tu gracia y de tu misericordia, Señor, respondiendo en el debido momento y ayudándonos en los momentos que tanto lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver.
Y así llegamos a nuestra parte final de meditación en la palabra de Dios y respuesta en oración. Y es la última A de casa, acción de gracias. Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Vamos a agradecer al Señor porque Él se muestra a nosotros. Muchas veces hablamos de la fe, de la fe, de la fe, de la fe, pero ¿qué es la fe? La fe es la confianza. Sí, hablando de lo contrario, la incredulidad. ¿Y cómo puedo confiar yo en alguien a medida que lo voy conociendo? ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Entonces, demos gracias al Señor por su palabra, demos gracias al Señor porque en medio de su plan y de su gracia Él nos da esas herramientas para poder acercarnos a Él, ver cómo es Él, ver cómo obra, ver lo que hizo en la cruz y ver cómo nos sigue transformando día a día. Entonces, demos gracias al Señor por esto y como hijos suyos, si hemos creído en Él, busquemos que no tengamos en poco esto que el Señor nos ha dado, este alimento que es su palabra. Y si aún no hemos creído, como nos hacía la invitación Milton ahorita en el espacio de confesión, que podamos creer y empezar a nutrirnos de la palabra del Señor. Amado Padre, queremos agradecerte porque tú eres tan bueno, Señor. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque esa fe, Señor, que viene de ti, esa fe que está nutrida, Señor, por tu palabra, por el conocimiento tuyo, Señor. Tú nos ayudas en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque podemos tener acceso a las Escrituras, Padre Celestial. Gracias porque podemos tener estos tiempos, Señor, de regocijo contigo, de maravillarnos de quién tú eres y de lo que tú haces, Señor. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros, Padre. Porque nuestra fe no es una fe que esté en el aire, sino que es una fe que se fundamenta, Señor, en conocer tu sabiduría, en conocer tu poder, en conocer quién eres tú, Señor. Gracias porque a través de esta obra que hizo Jesucristo en la cruz podemos acercarnos a ti, Señor. Podemos caminar contigo y podemos verte obrar cada día en nuestra vida, en cada área de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre, porque así como entraste en Nazaret, entraste a esa sinagoga a enseñar, también nos enseñas hoy, Señor. También nos hablas hoy a través de tu palabra. Y eso es maravilloso, Señor. Te damos muchas gracias por esto, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, te agradecemos mucho por habernos acompañado en este tiempo. De verdad, siempre es un gozo estar juntos en la palabra. No olvides estar pendiente de otros tiempos devocionales para que sigamos aprendiendo más, para que nuestra fe vaya creciendo y seamos edificados. Gracias por estar con nosotros y esperamos que tengas un excelente y bendecido día. Chao. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.